Es un mensaje que quiere las imágenes de los tanques, de los soldados, rindiéndole honores a su persona, no como presidente de Estados Unidos, sino como Donald Trump, que lo siguen a él como un líder fuerte. O sea, tiene esa envidia, digamos, de Putin y lo que dice que es la lealtad ciega de sus seguidores, del dictador en Corea del Norte, de muchos otros líderes, incluso en Europa, en Francia, que hay un desfile militar muy tradicional. Lo vio y quería eso para él. Quiero presentar al doctor Ernesto Castañeda, que él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Laboratorio de Inmigración de la American University en Washington, D.C. ¿Cómo está, doctor? Hola, Jesús. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Hola, Muy Kira. bien, muchísimas gracias. Y mi compañera Kira Romero Craft, creo que ya lo habíamos tenido acá anteriormente. Qué gusto tenerlo de vuelta. Así es, muchas gracias. Pues estamos hablando sobre, en términos generales, lo que está pasando con Los Ángeles, California, pero antes de irnos en detalle en esa parte, doctor, nos gustaría que nos diera su perspectiva. ¿Qué ha pasado con el tema migratorio, con las políticas migratorias del presidente Donald Trump desde que inició en lo que va en este momento? ¿Cuál es como su perspectiva en términos generales? Híjole, Jesús, pues es una agenda maximalista, le diría yo. Se está yendo por toda la enchilada en tratar de mover a la gente migrante con estatus provisional, gente de color. O sea, lo platicábamos al principio de la administración, que era lo peor que podría pasar. Y te envié una OPED a La Opinión, lo recordarás, donde decía que lo peor sería que cerrara la entrada a los refugiados. Está en efecto. Tenemos básicamente 0 refugiados nuevos. Que hiciera muy difícil el tema de asilo. Ahí estamos. Ya la gente no puede llegar a la frontera y pedir asilo. Que militarizada la frontera. Lo platicaban hace rato. Ya está. Declaró una emergencia nacional en la frontera. Hay miembros del ejército desplazados en esa región. El travel ban, la prohibición de algunos países de viajar, implementada a partir de este lunes, y el público ha estado tan distraído en tantas cosas que no le ha dado tiempo de quejarse, y no habíamos visto en los aeropuertos lo que vimos durante la primera administración de Trump. También, como platicábamos antes, está usando esta idea de la emergencia nacional, los enemigos invasores, para enfocar el Enemies Act, que sigue en efecto, y está deportando gente sin seguir el debido proceso, ligándolos a decir que son enemigos extranjeros en territorio estadounidense, representando otros gobiernos, Venezuela, México, El Salvador, etcétera, que los ve casi como enemigos, y que dice que son miembros de pandillas que ha denominado legalmente Estados Unidos, pero le han copiado ya Canadá y el Perú, por lo menos. Decir que el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha son organizaciones terroristas, así como los carteles de México, que son muy malos, pero no son terroristas. Pero eso facilita las deportaciones y el quitar derechos civiles en Estados Unidos. Son algunas, me están faltando algunas, impuestos sobre remesas, la idea de la autodeportación, terminar CBP-1. También decíamos que iba a usar la fruta más fácil, entonces yendo por la gente de Venezuela, Cuba y demás, que tenían este programa para lo humanitario y el programa especial para ellos. Le ha quitado también la protección a la gente que no tenía otra entrada a Estados Unidos, que venían de Afganistán y no tienen la visa especial, ya son indocumentados. Gente de Ucrania ya no tienen trato especial. O sea, se ha ido por todos. Estudiantes internacionales que no veíamos, incluso los inversores, ya tienen que pagar 5 millones de soborno al gobierno federal o no hay papeles. O sea, está cerrando la frontera a cualquier gente de casi todas las partes del mundo. Incluso ahora hablando de mandar gente, no lo puedo creer, pero esta semana se está hablando de una propuesta de mandar gente de Francia, Inglaterra, países aliados a Guantánamo, que parecía que ya no había funcionado. Está otra vez reactivando el monstruo de Guantánamo. En este Beautiful Bill, horrible, o Beautiful Bill para millonarios, está el presupuesto para más ejército, más patrulla fronteriza, más ICE, y para seguir construyendo el muro.
que es como que la cereza en el pastel. Y la última que estaban platicando, que es muy, muy grave, que para hacer redadas masivas tiene que ser básicamente un estado totalitario y tiene que entrar el ejército y campos de concentración. Que están así, los campos de concentración están en El Salvador, están en el extranjero, pero ya con esta semana, con la excusa de Los Ángeles, que estoy de acuerdo con Kira, no hay ninguna crisis, todo está bajo control, no hay protestas, no hay una invasión, no hay una insurrección, pero ya dio la orden el gobierno federal de que los marinos sean las escoltas de ICE durante las deportaciones para que no haya ninguna especie de oposición del público. Algo gravísimo en cuanto a derechos civiles. Bueno, la situación está muy fuerte, pero quería comenzar, muchísimas gracias, doctor Castañeda, pero quería comenzar también a hablar sobre el rol de las protestas públicas en los Estados Unidos. Quisiera que usted nos dé un contexto para lo que está pasando actualmente en las protestas y cómo ha desarrollado la ley a medida de estas protestas que siempre se han utilizado como una herramienta para cambio en este país. Si nos pudiera hablar un poquito sobre ese tema. Así es, la protesta no es algo nuevo, es parte de la historia estadounidense. Como sabes, es parte del derecho constitucional, la primera enmienda, la libertad de expresión, pero también asociarse, salir a la calle, pedir que el gobierno se está haciendo daño, que lo arregle. Entonces todo eso está protegido por la primera enmienda. Sin embargo, cuando es gente de color, se problematiza, ¿no? Se le ve como más peligroso. Y parece que Trump está, la palabra sería traumado, por las imágenes y el daño en efecto que hubo en respuesta al asesinato de George Floyd, donde él piensa que no se llevaron la Guardia Nacional al momento adecuado a los estados, por ejemplo Minnesota, que Watts no quería al principio, y se quedó con que no iba a volver a pasar eso bajo su guardia. Entonces con ese par de imágenes que los medios replicaron mucho, algunos medios, de los 5 autos que eran un servicio público, que tienen seguro, que se automanejan, nadie estaba dentro de ellos, no existe, pero en California está ese servicio de autos que se automanejan de servicio, pero entonces hubieron llamas en esos autos y un par de piedras que aventaban, y esto le dio, yo creo, la excusa y un poquito el trigger de que se podría salir esto de control. Y le dijeron a la alcaldesa, al gobernador, que todos saben que no estaba en ayuda, pero él, terco, mandó a la gente sin el apoyo, lo que están viendo las cortes. Entonces el confundir protesta legal, cuando es gente de color que lo pide, les gusta llamarlo al gobierno que son riots, ¿no? Que puede haber violencia por una cuestión racista. Y la otra es las banderas mexicanas, las banderas salvadoreñas, algo muy normal, muy tradicional en el movimiento de los derechos inmigrantes. Alguna gente se le olvida o no conoce esa historia, pero en Nueva York lo vemos todo el tiempo y demás. Y lo que también no entiende el público no es que sea gente mandada por el gobierno mexicano o salvadoreño, etcétera, sino que es una manera en Los Ángeles de decir: yo soy mexicoamericano, una etnicidad estigmatizada, excluida, vista como menos. Pues no, yo tengo un orgullo nacional como mexicoamericano, como salvadoreño americano, como ciudadano americano de origen étnico de este país. Entonces algo que no es de relaciones internacionales, no hay que meter a Marco Rubio, es una cuestión de equidad y derechos en Estados Unidos. Excelente. Y sabemos que el uso militar está también frenando a muchas personas que a lo mejor apoyan las manifestaciones, la protesta, pero a la misma vez están viendo estas imágenes, entran temor. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Porque sabemos que es algo que debemos decir en voz alta y clara, que la Constitución sigue, que las protecciones siguen, aunque es un poco difícil saber cómo va a proteger a la población, a la comunidad en este momento. ¿Podemos hablar un poquito sobre eso? Sí, alguna gente tiene miedo y causa miedo que el presidente diga que si van a haber protestas en Washington en contra de su desfile, que van a ser encontrados con la fuerza militar, de gente armada hasta los dientes. Entonces es una disuasión para que la gente no venga a Washington a protestar, que yo creo que la gente tiene que tener mucho cuidado cuando lo haga en Washington, D.C. Pero va a haber protestas por todo el país.
y no alcanza el ejército americano para patrullar como policía todas las protestas en todos los 50 estados, más Puerto Rico, más Hawái, va a haber en Canadá y demás. Entonces va a haber mucho lugar para que la gente proteste, pero sobre todo hay que tener cuidado en Los Ángeles de que sean lejos de esta oficina, no estoy pensándolo yo, pero yo sugeriría que fuera lejos de la oficina federal donde están las fuerzas ahí estacionadas, y en Washington que fuera más bien en Virginia o lejos del desfile para evitar ese enfrentamiento, porque las fuerzas militares están entrenadas para Fallujah, para situaciones de guerra que no estamos en Estados Unidos, pero más vale no provocarlas. Aunque también recordemos, cuando hubo la protesta, por ejemplo, la marcha del primer día del primer término de Trump, el Women's March, la marcha de las mujeres, habían en Washington D.C. tanques militares, había gente con fatiga, había gente francotiradores, o sea, ya había ese desplegado de fuerzas del orden, pero la marcha se llevó completamente pacíficamente, sin problemas. Pero estoy de acuerdo, es un contexto diferente, va a haber más gente, entonces tener cuidado en Washington D.C., tener cuidado en Los Ángeles, pero que la gente va a salir en números muy, muy importantes a protestar en todo el país por la bandera de no rey, de que no queremos que vea Trump como la ley como suya, el ejército como suyo, y ahora yo creo que cada vez hay más opinión en contra de las redadas masivas y las deportaciones masivas. Entonces va a juntar el movimiento pro-migrante solidario y el movimiento pro-democracia anti-autoritario. Entonces va a haber más número de gente en las calles. Los migrantes probablemente se quedan en casa por el temor a las autoridades, pero muchos ciudadanos están siendo solidarios. Eso me parece. Muchas gracias, doctor. Doctor, hay un elemento que me parece muy interesante, porque con ningún gobierno habíamos visto reciente el despliegue al inicio de sus gobiernos de militares. Lo vimos en el primer periodo del presidente Trump, como ya lo mencionó, lo estamos viendo ahora. O sea, es una forma de gobernar. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué tipo de mensaje manda un líder al implementarlo de esta manera? Exactamente, Jesús. Es un mensaje que quiere las imágenes de los tanques, de los soldados, rindiéndole honores a su persona. No como presidente de Estados Unidos, sino como Donald Trump, que lo siguen a él como un líder fuerte. O sea, tiene esa envidia, digamos, de Putin y lo que dice que es la lealtad ciega de sus seguidores, del dictador en Corea del Norte, de muchos otros líderes, incluso en Europa, en Francia, que hay un desfile militar muy tradicional. Lo vio y quería eso para él, ¿no? Entonces, qué coincidencia que es en su cumpleaños. Pero sí, o sea, es una manera no discreta de decir que él quiere ser el líder, ¿no? No el rey, pero la figura máxima donde no hay espacio para la oposición real, para que una oposición tenga poder o le pueda decir que no. Y ahora está molesto porque las cortes le han frenado algunas iniciativas de ley y está muy desacuerdo con eso y está contento que el Congreso y los republicanos firman y hacen lo que les ha pedido. Pero ahorita está yéndose por las cortes y claro, no le parece la opinión en la prensa y todo, lo ha manejado bastante bien, le importa menos que en la primera administración. Al final de que hablemos de él, creo que está contento, pero las marchas en las calles en contra de su régimen, eso sí le está molestando. Entonces, por eso quiere amedrentar con el ejército, pero no será suficiente. Entonces, veremos qué pasa. Pero no es solo el desfile, que ya es problemático, sino que se junta con el despliegue de las tropas en California y que el gobernador de Texas también está llamando a la Guardia Nacional de Texas para que proteja de protestas que van a haber en Austin y otras zonas donde hay más republicanos, más demócratas y más inmigrantes, donde también puede haber más tensión en las calles. Pues vaya cóctel que se está armando, nada alentador, bueno, preocupante bastante. Doctor Castañeda, pues muchísimas gracias por habernos acompañado para ayudarnos a entender un poco más qué es lo que está ocurriendo. Pues lo vamos a volver a invitar más adelante porque estamos apenas al principio pues de esta administración. Claro que sí, como siempre. Muchas gracias, un placer. A usted, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.